soy Juan del Llano, el director de la Fundación Gaspar Casal, que ha cumplido 25 años. Es una organización de interés general que trabaja en 4 áreas: la formación, la investigación aplicada, la difusión del conocimiento científico y los asuntos públicos. Con motivo de estos primeros 25 años hemos elaborado un libro, Sociedad entre Pandemias, que quiere ayudar a despejar incertidumbres y a ayudarnos a entender un poquito mejor el mundo. Me encantará que tengáis acceso a él. El libro estará disponible a finales de este mes de febrero. Y finalmente quiero dar las gracias a todos los socios, a todos los colaboradores que habéis hecho posible esta andadura de los primeros 25 años de la Fundación Gaspar Casal. Muchas gracias. Hola, soy Lino y soy uno de los editores de La Sociedad entre Pandemias, un libro de 35 capítulos escritos por autores de primera línea, tanto internacionales como nacionales, y de muy diversas disciplinas. Hay médicos especializados en gestión de hospitales, en salud pública. Hay epidemiólogos que nos hablan de los límites de la disciplina, de lo que se sabe, de lo que no se sabe. Hay también economistas, historiadores, sociólogos, psicólogos, filósofos. Hay gente experta en medios de comunicación, en ciencias políticas, en geopolítica. En fin, seguro que me dejo alguno, pero lo importante es subrayar que para entender el mundo que se nos viene hace falta una pluralidad de perspectivas. La segunda característica del libro, y en mi opinión la que lo hace fuerte, es que todos estos autores escriben desde un punto de vista de altos vuelos, digamos. Son reflexiones que se separan un poco de la actualidad del coronavirus, que lamentablemente pues nos tienen absortos. Es, por tanto, más que un texto definitivo, una invitación al diálogo y a la participación. Así que con esa misma invitación me despido yo. Participen y lean, por supuesto. Hace un año comenzó una tragedia para la humanidad. Un virus, además de provocar una pandemia, ha sido capaz de provocar un cambio en la sociedad. La sociedad ya no es la misma. La sociedad entre pandemias, como el título del libro refleja fielmente desde distintas perspectivas cuáles han sido las consecuencias de esta pandemia. Pertenezco al grupo de clínicos a los que militamos en la medicina clínica, a los que nuestro uniforme es la bata blanca y mostramos algunas cifras que delatan la magnitud de la tragedia y cómo es posible en ocasiones que el objetivo prioritario y único es simplemente salvar vidas. Pero hasta en estas circunstancias, hasta en momentos en que la situación de crisis sanitaria, económica, social y hasta moral parece que nos lleva al abismo, es posible detectar los valores propios de una profesión como es la medicina. Por lo tanto, hemos aprendido cosas. Y hemos aprendido cosas, confiamos que para superar el presente y prepararnos para el futuro. Sociedad entre Pandemias de la Fundación Gaspar Casal, más que un libro, ha sido una oportunidad para poner un pause, un paréntesis a algunas de las semanas o de los meses más duros que como médico intensivista he vivido en mi carrera profesional. Y este libro me ha dado la oportunidad de dedicar tiempo a pensar, a poner nombre a algunas de las emociones, de los sentimientos o de los conceptos que durante estos meses he tenido en la cabeza. Así era necesario pensar, porque la narrativa de una batalla, de una guerra, con héroes, con víctimas, no me ha sido suficiente y no me ha agradado en ningún momento de la pandemia. También el reflexionar era necesario sobre cómo la estructura de la sociedad, cómo los recortes han impactado en la manera en que las distintas comunidades, las distintas sociedades han dado respuesta a esta pandemia y cómo los resultados han podido ser diferentes, cómo las instituciones sanitarias se han reconfigurado en un tiempo récord, han cambiado el foco y han cambiado la provisión de servicios a casi
un monográfico de una patología. Incluso las partes más rígidas del sistema sanitario han tenido que cambiar, que flexibilizar, y en muchas ocasiones sin el necesario liderazgo, o con el liderazgo erróneo. También ha sido importante pensar en quiénes han sido los que han quedado fuera. Como en otras crisis, esta crisis también tiene excluidos algunos más evidentes que otros, pero se hace necesario preguntarnos cuál es la prioridad y tomar decisiones en ello. Todas estas reflexiones me han permitido reconstruir, coger más serenidad para seguir andando, para seguir creciendo. Y creo que en general todo el libro de Sociedad entre Pandemias es una invitación a esto, una invitación a parar, a poner un pequeño paréntesis, a coger distancia para reconstruir el futuro que nos viene, y reconstruirlo con una voluntad clara, con una voluntad que ponga en el centro lo que realmente la sociedad demande y necesite. Soy Salvador Peiró, investigador en FISA Biosalud Pública, y mi capítulo en Sociedad entre Pandemias es una mirada bastante personal a la evolución de la pandemia hasta la tercera oleada. Desde aquellos momentos en que la probabilidad de contagiarse comiendo una sopa de murciélago o merendando un pangolín no parecía un riesgo poblacional relevante, a principios de 2020, a la primavera de 2020 o a la brutal oleada del invierno de 2020-21. Una mirada bastante personal que incluye juicios sobre algunos aspectos de la respuesta, especialmente sobre la comunicación de riesgos que presuntamente, que dirían los jueces o los periodistas, es una de las cosas que peor hemos hecho, probablemente de las que peor hemos manejado durante toda la pandemia. En todo caso, Sociedad entre Pandemias es un libro excepcional, y la verdad, más allá de mi capítulo, que no es precisamente de lo más interesante, y si yo fuera ustedes lo dejaría para el final, o es bastante, incluso es bastante prescindible, me leería primero otros capítulos mucho más interesantes. A mí de los que recuerdo me interesa especialmente el de Carles Ramió y su idea de robotizar la burocracia, o el de Guillén López y sobre la necesidad de renovar el contrato social. También el de Ricard Meneu y Rosa Urbano sobre el papel económico del Estado. También me ha interesado mucho el de Humberto Llavador y Vicente Orzún sobre el calentamiento global, o el de Sergio Minue sobre esa especie en peligro de extinción que es la atención primaria del Sistema Nacional de Salud. También muy interesante la entrevista a John Ioannidis, entre las cosas que recuerdo ahora. Sociedad entre Pandemias tiene muchísimo de señalar los cambios que nuestra sociedad necesita, pero tanto en sanidad como más allá de la sanidad, y es uno de sus aspectos de más interés. Un libro que no hay que perderse, y también un libro para perderse dentro en sus diferentes capítulos, quizás con la excepción del mío. Hola, me llamo Jon Arrizabalaga y soy el autor del artículo Cómo entendemos históricamente las epidemias. La presente pandemia global de la COVID-19 ha hecho resurgir el interés por el impacto de las enfermedades transmisibles, particularmente las de carácter epidémico, en las colectividades humanas del pasado. Cuando recibí la amable invitación de los editores de Sociedad entre Pandemias a participar en el libro, me pareció oportuno ofrecer un breve repaso del desarrollo y cambios que el estudio y las prácticas en torno a las epidemias han experimentado en el seno de la medicina occidental desde la antigüedad hasta nuestros días. Tras apuntar algunas destacadas vicisitudes históricas del vocablo epidemia, he prestado atención de modo sucesivo a los orígenes del pensamiento epidemiológico en los escritos hipocráticos, singularmente el Tratado sobre aires, aguas y lugares, subrayando la persistente influencia en la tradición médica occidental hasta bien entrado el siglo XIX. Al surgimiento y desarrollo de la epidemiología moderna, impulsada por la creciente aplicación sistemática de los métodos cuantitativos propios
de la nueva ciencia de la estadística demográfica y sanitaria. Al peso diferencial que han tenido en el transcurso del tiempo los experimentos naturales y los estudios experimentales en la construcción de la epidemiología moderna. A la consolidación de la llamada epidemiología de factores de riesgo como hegemónica tras la Segunda Guerra Mundial y finalmente a la creciente contestación de que este paradigma epidemiológico viene siendo objeto durante las 2 últimas décadas desde enfoques críticos provenientes sobre todo de la epidemiología social. Con mi contribución he pretendido modestamente proporcionar algunas claves históricas sobre el pensamiento y las prácticas epidemiológicas para estimular la reflexión sobre el presente y el futuro de la salud global. En mis consideraciones finales me ha parecido necesario destacar que la pandemia global de la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto el final de una época en el pensamiento epidemiológico, así como la perentoria necesidad de avanzar en la construcción de una nueva teoría epidemiológica capaz de integrar las principales aportaciones de las distintas corrientes críticas surgidas en las últimas décadas como única forma de poder afrontar los enormes retos que la salud y el bienestar de la humanidad plantean en el marco de un desarrollo necesariamente sostenible para nuestro planeta. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Acabo de recibir hace unos días este libro, Sociedad entre Pandemias, editado por Juan del Llano y Lina Camproví de la Fundación Gaspar Casal, en el que se ofrece una visión bastante completa desde muchas perspectivas de lo que ha sido este año que todavía no termina de cerrarse y que ha incluido, además de una grave crisis sanitaria, crisis que se pueden analizar desde otras perspectivas económicas, filosóficas, políticas, sociales, medioambientales, etc. He tenido la suerte de ser invitado a aportar mi punto de vista sobre la cuestión de la democracia, si las democracias están capacitadas para gestionar este tipo de crisis o no, y he reflexionado también sobre la complejidad democrática, política, pero también cognitiva de una pandemia que en cierto modo era un fenómeno inédito en la historia de la humanidad en estas circunstancias con un mundo tan interdependiente, tan densamente interdependiente. Animo a todos los que podáis a leer este libro, que creo que es una grandísima aportación a esa reflexión colectiva que todos tenemos que hacer sobre este fenómeno que sin duda tendrá una gran significación en la historia de la humanidad. Sin duda, la crisis de la COVID-19 ha sido una prueba de estrés para nuestras administraciones públicas. La situación es paradójica, ya que nuestras administraciones públicas son de las más digitalizadas del mundo, pero eso no implica necesariamente una gestión más eficaz, más eficiente y también innovadora. Digamos que los grandes déficits de la administración pública consisten en un anticuado modelo organizativo, de estructura, de procesos y un muy anticuado modelo de gestión de recursos humanos. El capítulo lo que trata es de analizar el modelo burocrático desde su evolución histórica hasta la actualidad, todas sus deficiencias, y establece como una gran oportunidad la incorporación de la inteligencia artificial y de la robótica a la administración pública para poder lograr un modelo de gestión de la administración pública que sea eficaz, eficiente y además innovador. En el capítulo con el que contribuyo al libro La sociedad entre pandemias, intento analizar algunas de las dificultades, de los retos que existen en los países mediterráneos, que ya venían con dificultades acumuladas, tanto a nivel social, económico, demográfico, retos de tipo climático, los sistemas de gobierno. También analizo las relaciones entre Europa y su vecindario al sur, que es un vecindario cercano, y que lo que allí ocurra pues también nos afecta y también influye en el futuro de nuestros países y sociedades. Muy buenas, mi nombre es Javier y participo en el libro La sociedad entre pandemias, publicado por la Fundación Gaspar Casal. En este libro tengo el honor de entrevistar a Jeffrey Alexander de la Universidad de Yale, y que es uno de los principales creadores de la llamada sociología cultural. ¿Qué es la sociología cultural? En 3 palabras:
básicamente es un enfoque relativamente nuevo en teoría social, según el cual la cultura tiene un puesto central en el análisis de la vida social, es decir, se enfrenta de algún modo a la llamada sociología de la cultura y fundamentalmente defiende que la cultura tiene una relativa independencia respecto de la estructura social y de los llamados factores materiales. ¿Qué quiere decir esto? En dos palabras y referido al tema del libro. Pues básicamente que multitud de procesos culturales se encuentran de algún modo relativamente independientes respecto del impacto intrínseco de lo que está sucediendo en el mundo material o en la sociedad. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que Jeffrey Alexander ha estudiado con mucho ahínco es el llamado problema de los traumas culturales referidos a los crímenes de guerra. Es decir, ¿por qué Estados Unidos a partir de los años 60 experimenta un proceso de declive moral en la percepción de multitud de colectivos asociado a la guerra del Vietnam, a la lucha por los derechos civiles, etc. Y sin embargo los crímenes brutales de guerras cometidos en Japón o en Corea no suscitaron esa narrativa colectiva traumática? Pues uno de los principales análisis o de las principales ideas que defiende Alexander es que los procesos socioculturales que están detrás de las percepciones traumáticas de multitud de grupos y de sociedades son generalmente invisibles o inconscientes para los propios actores sociales. Según esto, y referido al tema de la pandemia, ¿por qué, le pregunto al profesor Alexander, por qué algunos grupos humanos o algunas sociedades tienden a trivializar el impacto del coronavirus? ¿Por qué, sin embargo, otros grupos tienden a narrarlo y codificarlo de un modo excesivamente apocalíptico? ¿Qué mecanismos socioculturales hay detrás de todas esas luchas ideológicas y culturales? ¿Por qué se ha politizado el coronavirus? ¿Por qué se ha politizado el uso de la mascarilla? ¿Cuál es la diferencia en la percepción cultural del coronavirus antes y después de que viniese a Europa o al mundo occidental, etcétera? Esta y muchas otras preguntas son las que hago al profesor Alexander, cuyas respuestas creo que engrandecen y ensalzan mucho este maravilloso libro que, como ustedes saben, tiene todo tipo de aportaciones por parte de médicos, epidemiólogos, sociólogos, filósofos, etcétera, y que les invito a leer. Sin nada más, pues muchas gracias y hasta luego. Esta nueva pandemia nos está demandando a todos los científicos responder a preguntas que quizá antes no lo hayamos hecho con tanta intensidad. Desde luego, en un libro que se titula La sociedad entre pandemias, no podía faltar un capítulo que hable sobre las respuestas psicológicas de los individuos entre pandemias. No solo ansiedad, no solo depresión, que son cubiertas en este libro con datos relevantes respecto a la respuesta de la sociedad española frente a esta circunstancia, sino también cuestiones más profundas que están de algún modo socavando algunos aspectos psicológicos profundos del ser humano. Por ejemplo, esta sensación de que estamos viviendo en una especie de vacío temporal. No existe el futuro, el pasado se nos ha planteado como algo romántico, algo nostálgico, y sin embargo estamos instalados en un presente en el que simplemente la supervivencia es lo único que se nos exige. Esto sin duda puede que tenga repercusiones a largo plazo que aún somos todavía incapaces de prever. Hola, buenos días. Soy Guillermo López y a invitación de Juan y en celebración de tantos años de buen trabajo, he redactado un capítulo para el libro. Lo hemos hecho una especie de interfaz con Antón Costas, porque todo va en torno al tema de contrato social. Recuerdo bastante bien como en su día, hablando con Stiglitz, en mi época de Stanford, explicaba él, y luego lo escribió en otros artículos, como cuando él entra en el asesoramiento del gobierno americano se encuentra con múltiples regulaciones, con múltiples controles de precio que eran welfare decreasing, o sea que empeoraban el bienestar conjunto en vez de mejorarlo. Esto también, obviamente, uno puede imaginarse lo que era la minería asturiana antes de la reconversión, donde a través de la fijación de precios y subvenciones acabamos en una situación peor que la que representa en su día la reconversión.
Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan difícil que cosas que se dan implícitamente no se transparenten a efectos de una mejor evaluación y hacer explícito el contrato social que en su día supone o mantener el sector agrícola ganadero en Estados Unidos o en Francia o el de la minería en su momento en España? Bueno, esta enjundia es la que de algún modo intento analizar en el artículo del libro que espero os guste. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo, Juan y colegas, que ya sé que este es un trabajo colectivo. La pandemia nos ha hecho comprender que teníamos las prioridades equivocadas. Nos ha permitido ver que un sistema de salud pública y de cuidados es fundamental no solo para la justicia social, sino como un instrumento poderoso e indispensable para el buen funcionamiento de la economía, para la prosperidad y para el crecimiento. Yo creo que podemos sacar dos lecciones de esta pandemia. La primera es que es necesario construir un ecosistema de salud, es decir, una industria de la salud que a mi juicio va a ser el driver más importante del crecimiento económico y de la prosperidad colectiva a lo largo de todo el siglo XXI. Y la segunda enseñanza que creo que podemos sacar de esta pandemia es que el sistema de salud pública y de cuidados es un pilar fundamental, esencial para construir el nuevo contrato social que necesitamos para el siglo XXI. Un contrato social entendido como un compromiso entre aquellos a los que les va bien con el sistema económico y con el sistema político y aquellos que tienen el riesgo de quedarse atrás, de quedarse en la cuneta de la falta de ingresos y de empleo. En este sentido, el contrato social lo podemos ver como un pegamento que permite forjar una comunidad política con un objetivo común de futuro. Y en ese sentido, en la dirección de ese contrato social, la industria de la salud, insisto, la industria tanto sanitaria como de los cuidados, es a mi juicio un driver esencial para ese contrato social del siglo XXI. Hola, soy Rosa Urbanos, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y una de las autoras del capítulo Perfeccionando el papel económico del Estado a la luz de la pandemia. En este capítulo, Ricard Meneu y yo reflexionamos acerca de cómo la aparición de la pandemia de COVID-19 ha hecho más visible la necesidad de repensar el papel del sector público en las economías occidentales y hacemos algunos apuntes sobre cómo creemos que debería orientarse ese papel. En lo que respecta al sector sanitario, entendemos que esto pasa por reforzar de forma muy importante la salud pública y particularmente prestando mucha atención a los determinantes sociales de la salud. Hablamos también del Estado como motor de la innovación y señalamos de qué manera la epidemia ha contribuido a alterar el equilibrio de poderes entre los distintos niveles de gobierno, hacia abajo en la relación entre Estado y comunidades autónomas y hacia arriba en la relación entre Estados miembros y Unión Europea. Asimismo, creemos que esta renovada intervención pública de la que hablamos pasa por reforzar el papel del sector público en la garantía de una estabilidad económica y financiera, en la preservación del medio ambiente y, desde luego, en la reducción de la creciente desigualdad social. Y por último, alertamos de cómo son necesarios mejores mecanismos de supervisión y control, de manera que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave que han de hacer de contrapeso de esa renovada intervención pública. Buenos días. Desde la Fundación Gaspar y Casal me han pedido que hable de nuestra contribución al libro Sociedad entre Pandemias, pero no haré mucho caso, pese a que estoy muy satisfecho de la misma. Hemos colaborado con Jordi Sunyer, premio Goldsmith del 2014, una especie de Nobel en epidemiología ambiental, y con Humberto Llavadó, autor de Warming Planet,
En la parte del libro que trata sobre que no habrá bienestar humano en un planeta enfermo, al fin y al cabo la COVID, la pandemia, es una enfermedad del antropoceno y el cambio climático ha sido uno de los factores que la ha propiciado. Tengo mayor interés en hablar sobre el libro. Sociedad entre pandemias saldrá ahora en este mes de enero de 2021, 682 páginas, más de 30 autores, casi todos ellos colaboradores desde hace años de la Fundación Gaspar y Casal. Es un libro pausado, es un libro reflexivo y es un libro sindémico. En la medida que no se limita a los aspectos biomédicos, sino que aborda los políticos, los económicos, los sociales, los culturales. ¿Por qué leerlo? Bueno, el índice orienta, pero yo creo que lo que finalmente atraerá son los autores. Fácilmente aquellos que son consagrados, como Ioannidis, el autor del artículo más consultado de la historia, el de por qué la mayor parte de los trabajos científicos de investigación son falsos, esas personas que figuran entre los 100 científicos más citados del mundo, a la altura de Amartya Sen o de nuestro Valentín Fuster. Pero también les resultarán adictivos los autores de 40 años menos conocidos, porque empiezas por su capítulo y después continúas con otras de sus obras. Y estoy hablando, por ejemplo, de Gemma Galdón, ayer la vi en la entrevista de la página trasera de La Vanguardia, o hablo de Lino Camp-Rubí, a quien acaban de conceder una distinción muy importante y una financiación muy importante del European Research Council. Y piensas, esta persona, Lino, empezó como editor del libro, posiblemente porque su padre, Joaquín, fallecido en 2017, en las cenas le hablaba de salud pública y seguro que le hubiera gustado ver a su hijo rodeado de todos sus amigos. Sea cual sea el orden que escojan para leer los capítulos, la única preocupación o la única precaución sería, antes de abordar Sociedad entre pandemias, cuidado porque es adictivo. Gracias. Hola, soy Jordi Sunyer, médico epidemiólogo del Instituto de Salud Global y la Universidad Pompeu Fabra. Pues he escrito el capítulo sobre sostenibilidad y pandemia, que argumenta que la pandemia es resultado de la actividad humana, no la explica el azar. Y de manera muy especial es resultado de nuestras interferencias con varios sistemas fundamentales del planeta. Así concluye el capítulo que la salud humana y las pandemias solo se pueden revertir a partir de una nueva relación con estos sistemas de la Tierra. Y solo contemplando estas interrelaciones podremos afrontar el futuro y las nuevas pandemias. Soy Humberto Llevador, profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y del Barcelona Graduate School of Economics. Y colaboro en este volumen de Sociedad entre pandemias junto a Vicente Ortún, que es profesor emérito del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra e investigador principal del Centre de Recerca de Economía y Salud. En nuestro capítulo hablamos del calentamiento global y del bienestar planetario y reflexionamos sobre los retos a los que se enfrentan las políticas necesarias para reducir las emisiones de CO2 y las lecciones que la COVID nos enseña y que los gobiernos deberían tener en cuenta. Hablamos de la necesidad de un buen gobierno internacional que tenga en cuenta no solo la factibilidad tecnológica y económica de las políticas a llevar a cabo, sino también su viabilidad política y la aceptabilidad social. Las decisiones que tomemos en los próximos 10 años y, por tanto, cómo nos enfrentemos a la recuperación de la COVID, determinarán las opciones que nos quedan y el camino que queramos seguir. Estamos, por tanto, ante una oportunidad, quizá la última, para mitigar los efectos de un cambio climático que ya empiezan a manifestarse. Mi felicitación a la Fundación Gaspar Casal, que cumple 25 años y lo hace publicando un volumen, Sociedad entre pandemias, que invita a la reflexión desde un punto de vista interdisciplinar sobre la situación y la sociedad que tenemos y que queremos. Hola a todos, quiero dar las gracias a la Fundación Gaspar Casal por haberme dado la oportunidad de participar en este magnífico libro sobre la sociedad entre pandemias.
Mi contribución en el capítulo de los medios de comunicación es una reflexión sobre la creciente importancia de las fake news y de la posverdad en la conformación del discurso político, del discurso público. La mentira siempre ha formado parte de la lucha por el poder, pero en estos momentos, en el ecosistema cultural que tenemos, hay algunos factores que hacen que tengan una mayor capacidad de penetración y que estén condicionando la vida pública hasta el punto de que en algunos casos creo que pueden llegar a poner en riesgo la democracia. Una sociedad compleja como la nuestra necesita cantidades ingentes de información para tomar buenas decisiones. En este capítulo intento analizar por qué las fake news tienen mayor capacidad de penetración muchas veces que la información veraz y la información científica, y por qué en la sociedad actual los políticos se pueden permitir mentir descaradamente sabiendo que en unos segundos miles de personas descubrirán que han mentido. Y eso es en parte porque mienten en un ecosistema en que la verdad importa menos de lo que importaba, en el que la versión de los hechos importa más que los propios hechos. Sobre esto trato en el capítulo que me han encargado, espero que les interese y sobre todo les invito a leer el libro porque hay muchos capítulos muy interesantes sobre temas muy importantes. Gracias. Hola a todos, soy Elena Neira y vengo a hablaros del libro La sociedad entre pandemias, un proyecto impulsado por la Fundación Gaspar Casal, en el que he tenido la oportunidad de colaborar con un artículo en el que abordo el impacto de la pandemia en los hábitos de consumo cultural. En él, no obstante, tenéis distintos capítulos dedicados a materias muy diversas, desde la educación, la política, la sanidad o la situación del medio ambiente, que estoy convencida de que os encantará. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Antonio Cabrales y les quería hablar de mi contribución a La sociedad entre pandemia, este libro que hemos escrito para festejar el 25 aniversario de la Fundación Gaspar Casal, a la que quiero felicitar aquí por su trabajo todos estos años. Yo voy a hablar de la educación preuniversitaria en España, diagnóstico parcial y algunas propuestas de tratamiento. En términos de diagnóstico, hay un par de cosas que destacan en España. Una, tenemos relativamente pocos estudiantes en la élite, en los niveles más elevados del examen de PISA tenemos alrededor del 7%, mientras que países que tienen una media y un número de estudiantes parecido en los niveles más inferiores pueden llegar al 10, al 12, al 15%. Es decir, nos falta la mitad de élite de la que deberíamos tener. Por otro lado, aunque nuestros estudiantes en los niveles inferiores adquieren suficientes conocimientos, en cambio hay relativamente poco que prosiguen a niveles superiores de educación. El abandono escolar temprano en nuestro caso es alrededor de un 20%, mientras que en otros países parecidos es del 10%. En términos de tratamiento, lo fundamental, el mensaje central que yo quería enviar es que si tuviera que hacer una única recomendación sería que probemos muchas cosas, pero que lo hagamos de manera experimental al principio, como si fuera un ensayo clínico. Primero probamos y luego, si funciona, se lo distribuimos a la población. Y hay tres cosas que me parece que pueden funcionar bien, que hay evidencia de que funcionan bien, suficiente para recomendarlas. Una, más educación preescolar, sobre todo para los estudiantes más desfavorecidos entre 0 y 3 años, sería una buena inversión. Dos, más formación profesional dual, es decir, más estudiantes de formación profesional dual que pasan tiempo elevado en las empresas haciendo prácticas. Y tres, nuestra educación es muy rutinaria, deberíamos trabajar más por proyectos, deberíamos hacer más aprendizaje activo. Y esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Dentro del libro Sociedad entre pandemias hay una parte dedicada a la educación. Y dentro de esta parte yo he escrito un capítulo sobre la universidad. Un diagnóstico relativamente pesimista de la situación actual de la Universidad Española y algunas propuestas para su cambio, para mejorar. El día 25 de mayo se emitirá un coloquio entre los dos que intervinimos en los capítulos de educación, Antonio Cabrales y yo, sobre educación. Les invitamos a escucharnos. Nuestro capítulo va sobre la prevención y la salud pública como pilares del Sistema Nacional de Salud. Hace muy poco escuchaba al responsable de una unidad de cuidados intensivos de Madrid decir que alguien pare en la entrada de pacientes COVID. Claro, esta es una pregunta permanente en la salud pública. Cerrar el grifo y hacer
que el sistema funcione de forma más eficiente. Nadie entiende, por ejemplo, la pasividad sistemática, por ejemplo, en las políticas antitabaco, para conseguir, por ejemplo, una prevalencia 3 veces inferior a la que tenemos, con lo cual ayudaríamos sobremanera a esa sostenibilidad. Pues en el capítulo eso es lo que enfocamos, tanto desde las políticas públicas saludables, la mejora de la capacidad e inteligencia de la salud pública, que ya la hay, pero la forma de organizarla para este siglo XXI, cómo se establecen prioridades de salud o cómo se traslada la idea de la salud pública para una atención clínica más eficiente, segura y que atienda también a los grupos vulnerables, o cómo se aplica el principio de equidad en todas las políticas. Es difícil añadir nada nuevo a lo mucho y bueno que ya ha contado Ildefonso Hernández sobre el capítulo que hemos escrito juntos. Pero quizás se puede decir que este capítulo incluye un conjunto de reglas y de consejos, tal que si se siguen se lograrán 2 cosas. Primero, que la gente se olvide de qué es un epidemiólogo y para qué sirve, porque desgraciadamente los epidemiólogos solo aparecemos en la televisión cuando las cosas van mal. Y en segundo lugar, hacer también mentira el famoso dicho de que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque desgraciadamente tendremos una nueva pandemia en algún momento, puede ser incluso peor que esta, y este capítulo nos da instrumentos para enfrentarnos de forma más robusta a las nuevas amenazas pandémicas. Pues nada más y muchas gracias. Quisiera felicitar a la Fundación Gaspar Casal por sus 25 años de existencia y con ella a su director Juan de Llano y a todas las personas que han colaborado y trabajado en la misma. También felicitarles por la brillante iniciativa de impulsar la publicación de este libro, Sociedad entre Pandemias, que estos días se está publicando. Sin duda constituye una recopilación de contribuciones de mucho valor para los tiempos que nos toca vivir. El coordinador ha sido Lino Camprubí, que ha hecho un excelente trabajo, y ello me da la oportunidad de tener un breve recuerdo para quien fue su padre, Joaquín Camprubí, quien tanto nos ayudó en el establecimiento de la colaboración Cochrane en nuestro país. El hecho de encontrar nuestro nombre entre los autores de esta obra al lado de viejos amigos, conocidos, colegas, antiguos profesores, etc., es un motivo de orgullo adicional. Con Ignacio Marín hemos intentado explicar que el método científico aplicado a la salud, a la sanidad, es el mejor mecanismo para, tal como dice el lema de la colaboración Cochrane, generar la mejor evidencia disponible para tomar buenas decisiones y que ello repercuta en la mejora de la salud de los ciudadanos y de los pacientes. Ojalá este lema lo podamos trasladar no solo al campo de la sanidad, sino también a otros muchos ámbitos de la vida social y cotidiana. Gracias. Soy Lola Ruiz Iglesias, autora del artículo Encaje de la innovación tecnológica en un sistema nacional de salud obsoleto. El título del artículo fue una propuesta de los editores y yo tengo que reconocer que me atrapó de inmediato, porque me planteó el desafío de desgranar y reflexionar no solo sobre cada uno de los términos, sino que también sobre las valoraciones implícitas en el mismo título. Esta tarea requería un cuestionamiento previo sobre términos y valoraciones. ¿De qué tipo de encaje hablamos? ¿Qué se entiende operativamente por innovación? ¿Qué se entiende por investigación? ¿Qué fundamenta la asunción de que la innovación tecnológica debe encajarse en el Sistema Nacional de Salud? Por otra parte, si nos referimos al Sistema Nacional de Salud en la actualidad, se abren nuevas preguntas. ¿Es sistema? ¿Es nacional? ¿Dónde están los límites del rótulo de salud? Por último, el calificativo de obsoleto requiere un ajuste conceptual. ¿Obsoleto? ¿Para hacer qué? ¿Por qué es obsoleto? En este artículo yo expongo algunas de las pinceladas de mi propia reflexión y espero que los que os animéis a leerlo os provoque la misma necesidad de reflexionar críticamente sobre esta u otras cuestiones. Si es así, el esfuerzo ha valido la pena.
El capítulo que he tenido el placer de preparar para el libro conmemorativo del 25º aniversario de la creación de la Fundación Gaspar Casal trata de la priorización de servicios sanitarios para dejar de salir del paso, como reza en su título. Una declaración de intenciones por parte de quien les habla, militante con la causa de la ordenación y actualización de la cartera común de servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud sobre la base de un criterio básico elemental de eficiencia, como es el que resulta de comparar el balance o razón coste-efectividad de las tecnologías sanitarias que aspiran a incorporarse a dicha cartera común y una suerte de umbral de eficiencia representativo del precio máximo que el sistema sanitario público está dispuesto a pagar por una ganancia adicional de efectividad o de salud. Este tipo de evaluación económica lo califico en el capítulo como exigente, pero digo que también tiene que ser inteligente y balancear oportunamente el rigor en la aplicación de la cuarta garantía que representa la evaluación económica de tecnologías sanitarias con el acceso temprano a innovaciones biomédicas prometedores para las que en el momento actual se carece de evidencias mínimamente maduras sobre su efectividad clínica comparada. Termino con un mensaje esperanzador. Tenemos en España los mimbres necesarios para aplicar esta cuarta garantía exigente e inteligente. Hagámoslo y hagámoslo además a la NICE. Hola, soy Sergio Minué, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La Fundación Gaspar Casal lleva 25 años aportando conocimiento en el ámbito de los sistemas y servicios de salud. La más reciente es este libro, Sociedad entre Pandemias, que supone una reflexión en profundidad desde muy diversos puntos de vista respecto a lo que ha significado esta situación. Mi contribución es una reflexión respecto a su efecto en la atención primaria, lo que ha supuesto y lo que va a suponer. Y en ese sentido, al margen de que evidentemente hasta ahora no ha sido una prioridad, la pandemia ha puesto de manifiesto que los atributos fundamentales de la atención primaria, lo que la hacen útil para un sistema, ser accesible, integrar, dar cuidados de la cuna a la tumba y coordinar toda la atención que recibe un ciudadano en el sistema sanitario, por desgracia están en franco declive. En ese sentido y en esa dirección, con respecto a cómo puede adaptarse la atención primaria a una situación completamente nueva, va la reflexión de mi capítulo. El título de mi aportación podría haber sido Entre el estupor y el desconcierto, porque la falta de liderazgo de la salud pública en una situación como la actual me resulta asombrosa. Claro que más allá de recomendar que el remedio no sea peor que la enfermedad, no se vislumbran mejores alternativas y esa no es una bandera muy atractiva. Y sí, estoy considerando la efectividad de muchas de las medidas que se han propuesto, aunque no siempre se hayan querido o podido adoptar adecuadamente, poniendo en duda, no afirmando que no se hubieran debido recomendar, porque aunque la ignorancia y la incertidumbre sean grandes, frente a un peligro potencialmente importante, no está justificado cruzarse de brazos y resignarse. Hay que probar, aunque dudemos razonablemente de su utilidad, pero hay que hacerlo conscientes de que a lo peor nos sirven y dispuestos por ello a rectificar, viendo de adaptarlas de manera que el balance entre beneficios y perjuicios potenciales sea lo más favorable. Pero sin una activa complicidad de la sociedad, corresponsabilizándose, que no significa solo acatar y obedecer colectivamente de las respuestas al problema, es casi imposible una reacción flexible. Asimismo, cuando las autoridades desconfían de la población, hay que recurrir a la seducción o a la coacción. Y en ambos casos, asumir la incertidumbre es inviable o casi. Lo cual no es una buena noticia, porque la incertidumbre es compañera inseparable y tal vez inexorable de la vida, de la ciencia y de la medicina. Y negarse a asumirla y a gestionarla lo mejor posible no nos ayuda a enfrentarnos adecuadamente a los problemas. Es decir, tratar de minimizar los efectos negativos de las medidas adoptadas frente a esta pandemia y frente a otras que pueden afectarnos en el futuro, para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Me gustaría equivocarme, pero tengo la impresión que gracias al tratamiento informativo del problema, alimentado unidireccionalmente por una procesión de susodichos expertos, muchos de ellos ávidos de notoriedad, nos hemos hecho una idea un tanto distorsionada de la magnitud de la tragedia, que mayoritariamente se considera apocalíptica o casi. Una percepción que explica la formidable adhesión
al menos en los primeros meses de la epidemia, a las drásticas restricciones de los derechos civiles más elementales y la reclamación de medidas cuanto más espectaculares mejor, tal vez suponiendo que cuanto más estrictas, al menos formalmente, más potencialmente eficaces, aunque no estuviera muy claro y aunque siga habiendo dudas razonables sobre su impacto, que naturalmente podría ser consecuencia de no aplicarlas correctamente, podría. La exposición al sesgo de confirmación, que nos inclina a aceptar los datos que confirman nuestras suposiciones y a minimizar los que las ponen en duda, contribuye a la confusión. Un desconcierto que afecta a la percepción tanto sobre la importancia del problema como sobre la utilidad de las medidas, la cual percepción se basa en buena parte en conjeturas, como es lógico, dadas la ignorancia y la incertidumbre que la novedad y la sorpresa han acentuado. Porque el conocimiento científico, que no es dogmático, acostumbra a necesitar cierto tiempo para sentarse y sus explicaciones suelen ser mejores cuantas más pruebas superan, sobre todo si se consiguen replicar y desde luego si pueden satisfacer el escrutinio al que las someterán como abogados del diablo los investigadores científicos, entre otros. Es verosímil, además, imaginar que un factor determinante de nuestra percepción sobre la importancia de la pandemia y la aceptación de unas lecciones tan intensas haya sido la intolerancia y, sobre todo, la impaciencia frente a los infortunios y las incertidumbres, característica de las poblaciones más privilegiadas, lo que irónicamente las hace más vulnerables y menos resistentes.